Gloria a Dios. Vamos a comenzar con una oración. Extienda su mano hacia acá y diga conmigo, Señor, en esta hora, abro mi mente, también mi corazón, y le doy lugar a tu palabra, a tu presencia y a tu poder. Lléname, Señor. Háblame, Señor. En el nombre de Jesús, di un fuerte amén y un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. El mensaje se titula Mantén tu altar encendido. Diga conmigo, mantén tu altar encendido. Vamos, díselo al que está a tu lado, al que está detrás tuyo, a alguien tú le tienes que decir esta palabra. Mantén tu altar encendido. Ajá. Entonces la palabra altar, diga conmigo altar, comienza por primera vez en la Biblia y comienza a través de Noé. Y la Biblia habla de estos hombres y cuando menciona la palabra altar, comienza a explicar de hombres que edificaron un altar a Dios. Y la Biblia describe cómo Noé, después de estar más de un año, diga conmigo un año, encerrado en un arca, que los 40 días que estuvo el diluvio ya habían pasado, luego todo el otro tiempo que las aguas todavía no habían descendido y bajado, hasta que la tierra se secó, Noé estuvo más de un año ahí en el arca. Por lo general, la Biblia dice que estuvo 1 año y 5 días. Hello. ¿Usted se imagina usted un año encerrado en el arca con todos los animales del mundo? ¡Wow! Tremendo, ¿no es verdad? ¿Qué haría usted en cuanto Dios le diga a usted, ya puedes bajar del arca? Lo primero que hago es llevar bien lejos de mí al elefante. Nunca más te acerques a mí, elefante, por favor. ¿Qué haría usted? Usted lo menos que quiere saber de un animal más en su vida, ¿no es verdad? Usted quiere buscar una llanura. Vayamos a la playa. Y por primera vez queremos ir a disfrutar el mar. Vayamos a un río, a un lugar despejado, a un lugar donde no veamos ni un animalito. Aléjense, que iban en pareja. Esa pareja váyanse lejos por ahí. Que tengan su tiempo de privacidad ahora lejos de mí. Estuve 1 año entero rodeado de animales por tu madre. No quiero saber más de ellos ahora. ¿Sabe qué hizo Noé en cuanto descendió del arca? No se fue de vacaciones. No dijo, el próximo avión que salga de aquí lo voy a tomar. Yo voy a ir a Nueva York de paseo. No dijo, voy a ir a la ciudad del sol a disfrutar las playas. Noé descendió del arca. Y lo primero que hizo fue un altar a Dios. Diga conmigo, un altar a Dios. Y edificó Noé un altar a Dios. Y sobre él puso holocaustos. Y sobre él sacrificó, dice, animales limpios, menciona la Biblia. Vaya conmigo Génesis capítulo 8, versículo 20. Y lo describe de esta manera. Y dice, y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Y ofreció holocausto en el altar. Holocausto significa quemado completamente. Nadie le pidió a Noé que hiciera un altar. Dios no le ordenó a Noé que hiciera un altar. Él lo hizo porque le nació de su corazón. Diga conmigo, le nació del corazón. ¿Sabe? Noé baja y edifica un altar a Dios. ¿Sabe qué provocó eso? Que Dios hizo un pacto con Noé. Y no solo pactó con Noé, sino que pactó con su descendencia y los descendientes después de sus descendientes. Es decir, ahí usted recibió ese pacto. Ahí usted entró en ese pacto también. ¿Cuántos me están escuchando? Y Dios dijo, voy a poner por señal de este pacto el arco iris. Y cada vez que llueve usted ve la señal del pacto que Dios hizo con Noé. ¿Cuántos me dicen amén? Y Dios dijo, a partir de ahora nunca más voy a destruir la tierra, no voy a destruir más la vida. Este es el pacto que voy a hacer. Dios le dio palabra a Noé. A partir de ahora le dijo, no van a cesar, esto va a ser constante. La siembra y la cosecha. Por eso todo lo que usted siembra, usted lo va a cosechar. Si usted está sembrando en el reino de Dios, usted va a cosechar del reino de Dios. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Cristo? ¡Aleluya! El segundo que edificó altar a Dios fue Abraham. Y la Biblia dice en Génesis capítulo 12, versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia, escuche bien, le daré esta tierra. Es decir, Abraham recibe una promesa.
que Dios le da. ¿Y qué hace Abraham? Enseguidita armó y compuso un altar a Dios. Y la Biblia menciona que edificó, es decir, el altar se edifica. Diga conmigo, se edifica. La Biblia dice que edificó Abraham en este caso, un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Abraham era un hombre de altar. La Biblia menciona que Abraham en 4 oportunidades levantó altar a Dios. Abraham, Dios le decía, ahora sigue hasta Betel y luego sigue hasta Canaán, y donde quiera que fue Abraham, caminando desde Ur de los Caldeos hasta la tierra de Canaán, fue levantando altares a Dios hasta que llegó allí a Canaán, a donde Dios le había hablado. Abraham hizo 4 altares a Dios, el hombre que más altares edificó para el Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Ok, después de esto, cuando volvemos nosotros, claro, la descendencia de Abraham edificó altares igual. Isaac edificó altar, Jacob edificó altar y todos los descendientes por el resto. Pero luego Dios regula los altares. Y cuando Dios trae la ley a su pueblo, aquí comienza a regular el altar. Y Dios introduce 2 tipos de altar. Diga conmigo, 2 tipos de altar. Y ahora les quiero mencionar sobre estos 2 altares que Dios menciona. Y Dios fue específico sobre qué se debía hacer en el altar y qué no se debía hacer. Sobre cómo se debía hacer el altar y cómo no se debía hacer. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de orden? ¿Cuántos saben que Dios es extremadamente específico en lo que Él dice? Así que si usted alguna vez tiene alguna duda de algo, la Biblia tiene detalles para todo, para que usted no tenga ningún tipo de duda de nada. Dios es extenso y bien explícito en todo. Es decir, si Dios le va a decir a usted que haga algo, no le va a decir solamente, bueno, haz esto y ya. Y bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Y de qué manera? Dios no tiene ningún problema en decirle cómo usted lo va a hacer, de qué manera lo va a hacer y hasta dónde lo va a hacer. ¿Alguien me puede entender acá? Muy bien. Y ahora Dios, en estos 2 altares, Él describe cómo iban a ser y de qué manera iban a ser. Y el primero que quiero hablar sobre él es el altar de bronce. Diga conmigo, el altar de bronce. También era conocido como el altar del holocausto. Tenía estos 2 nombres, por ellos 2 se conocía, el altar de bronce o el altar del holocausto. Y la Biblia describe en Éxodo capítulo 27, los versículos 1 y 2, y dice así: harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Entonces, yo le muestro a usted para que tenga una idea sobre este altar, cómo era. Y ahora usted va teniendo una idea de cómo era este altar que Dios decía que se debía hacer. Entonces, el sacerdote venía sobre este altar y traía la víctima. Anterior, por favor. Traía la víctima en sus manos y la depositaba dentro de este altar y acomodaba allí. Y allí se presentaban los sacrificios. Este era el altar de bronce o el altar del holocausto, porque lo que aquí se ponía se quemaba completamente del todo. Lo que aquí se presentaba era totalmente consumido. Entonces, ahora usted se da cuenta del altar de bronce y usted tiene una idea exacta sobre lo que estamos hablando. ¿Cuántos me dicen amén? Esto eran todas las medidas. Dios dijo hasta cómo se debía subir al altar, cómo usted se acercaba al altar. Y Él dijo, no te vas a acercar por gradas, es decir, por escalera, para que no se descubra tu desnudez, porque este era un altar santo. Y entonces usted tenía que saber que usted se acercaba a algo que Dios había santificado y algo que tenía poder para santificar. ¿Cuántos pueden decir amén? El segundo altar que menciona la Biblia es el altar del incienso o el altar de oro. Y dice la palabra de Dios en Éxodo 30, el capítulo 30, versículos del 1 al 3, y dice así: harás asimismo un altar para quemar incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo, su altura de 1 codo, será cuadrado y su altura de 2 codos. Sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás, ¿de qué? De oro. Wow, tremendo altar ese, ¿no verdad? Lo cubrirás de oro puro. Su cubierta, sus paredes
en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Ahora, yo le presento también para que usted tenga una idea de qué estamos hablando. Es más pequeño, este era de oro puro, tenía las barras, tenía todo, era de madera forrado en oro puro. Ahora, ¿qué pasaba con este altar? Este altar no era lo mismo que el primero estaba afuera, a la entrada del tabernáculo. Este altar estaba adentro, en el lugar santo. Este altar era en el que el sacerdote o el sumo sacerdote solamente tenía acceso a él para presentar el incienso de adoración a Dios. Era de oro puro. Usted se imagina que yo diga, vamos a levantar una ofrenda porque queremos hacer un altar y forrarlo ahora de oro. ¿Cuánto oro necesitaríamos para forrar un altar con esas medidas? Ninguno de ellos protestó, sino que trajeron oro todo el que tenían y lo hicieron con alegría de corazón para la obra del Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Un hermano un día me dijo, pastor, mire, yo tengo en mi corazón forrar el alfolí y con chapas de plata y qué sé yo. Y tenía bastante. Y él tenía unas piedras también. Y recuerdo que me dijo, mire, vamos a ver si podemos hacer esta obra. Cuando fuimos a consultar en cuánto nos iba a salir todo, oiga, yo le dije, mejor cambie de idea y busquemos otra cosa, porque era un dineral. Y en verdad, ¿eso en qué nos va a beneficiar a la obra? Sí, va a estar ahí, va a estar de bonito, pero necesitamos algo que sea más práctico. ¿Cuántos me entienden? Yo prefiero que compremos 3 micrófonos mejor, con lo que podamos predicar el evangelio, a que usted vea un altar de oro hoy en día, que en verdad esto, dice la Escritura, que era símbolo, sombra de lo que había de venir hoy en día. Vamos a darle ese fuerte aplauso a Cristo. ¡Aleluya! Ahora, vamos a volver al primer altar. Y de él voy a hablar un poquito más esta mañana. Diga conmigo, el primer altar. Es el altar de bronce, el altar del holocausto. Y quiero que hablemos de él. Este altar estaba afuera. Lo primero que usted se encontraba cuando entraba al tabernáculo de reunión era el altar del holocausto, el altar de bronce. Amén. Aquí es donde el pueblo entero tenía acceso a este altar. Aquí es donde toda la congregación tenían acceso. ¿Qué hacían las personas? Venían y presentaban su ofrenda. La ofrenda la presentaban en el altar. Entonces venían con sus animales. Y estos animales, ellos lo presentaban tal vez por acción de gracia. Tal vez lo presentaban porque era conforme al rito. Tal vez lo presentaban por el pecado. Tal vez lo presentaba el mismo sacerdote por el pecado de todo el pueblo. Hacía expiación una vez al año. Y a los cuernos del altar, Dios le había dicho a Moisés que los ungiera con la sangre del becerro. Y asimismo los cuernos que tenía el altar de oro. Las víctimas, es decir, los animales que iban a ser sacrificados, los ataban con cuerdas a los cuernos del altar. Y ahí se mantenía, era forrado completo de bronce. El bronce tiene característica que conserva bastante el calor. ¿Cuántos me están entendiendo? Y una de las características de este altar, quiero compartirlas con usted ahora, está en Éxodo 29, 37. Y dice así, por 7 días, Éxodo 29, 37, dice, por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás. Y será un altar santísimo. Y cualquiera cosa que tocar el altar será santificada. Es decir, este altar, todo lo que tocaba el altar, todo lo que se acercaba a él, diga conmigo, era santificado. Vamos, repítalo, era santificado. Y esto es extremadamente importante que usted grabe este principio con lo que vamos a recibir esta mañana. Ya le he puesto esta plataforma, este cimiento para la palabra que vengo a compartir con usted. ¿Sabe? En aquel tiempo se usaba el altar para sacrificios de animales. La Biblia dice que luego viene Jesús. Y desde que Juan lo ve, lo identifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él tenía que ser sacrificado y tenía que ser llevado al altar como Cordero de Dios. Y allí ser sacrificado, allí ser en holocausto consumido del todo. Juan, desde que lo ve, lo identifica. Este es el Cordero que Dios va a usar para quitar el pecado del mundo entero, para perdonar todas nuestras iniquidades,
para cubrir todas nuestras faltas. Este es el que va a pagar el precio por cada una de nuestras iniquidades, por cada una de nuestras concupiscencias, por cada uno de nuestros errores. ¿Cuántos dicen amén? Y su sangre es la que nos ha salvado hoy y nos ha dado redención y vida eterna. ¿Alguien quiere darle un aplauso al Señor? ¡Aleluya! A este altar de bronce las personas se acercaban para adorar a Dios. Las personas se acercaban para darle gracias a Dios. Si usted quería demostrar una actitud de acción de gracias, usted se acercaba al altar. ¿Y qué hacía? Usted traía su ofrenda, su animal, lo que fuera que Dios había estipulado e instaurado e instituido como ofrenda de acción de gracia, y allí las presentaba. No solamente se entregaban animales en el altar, sino que también se entregaban semillas, también se entregaba harina, y se cocinaban cosas que allí se presentaban. Las personas cocinaban flor de harina, las personas presentaban ministras allí en el altar también. Y esto era constituido ofrenda de acción de gracias también. ¿Alguien está comprendiendo ahora? ¿Qué es lo que nosotros llevábamos al altar? El mandamiento de Dios sobre el altar era este. Este altar tenía un mandamiento específico. Y dice Levítico capítulo 6, versículo 13, el fuego arderá continuamente en el altar. Diga conmigo, continuamente. Y dice así, no se apagará. El fuego tenía que arder continuamente en el altar. No se podía apagar. Es decir, este altar tenía que estar ardiendo todo el tiempo. Vamos, diga conmigo, todo el tiempo. No se podía apagar el fuego, y para que el fuego ardiera todo el tiempo tenía alguien que traer leña constantemente, porque este altar no se encendía con gas, este altar no se encendía con carbón, era con leña todo el tiempo. Es decir, que había que tener un suministro de leña. Alguien tenía que encargarse de estar alimentando constantemente el fuego. ¿Alguien me dice amén? Muy bien, gloria a Dios. Este era el orden y el mandamiento de Dios. Hoy en día, diga conmigo hoy, el altar sigue siendo necesario. Hoy en día usted no necesita construir con esas medidas un altar hecho de bronce. Hoy en día usted no necesita guiarse por lo que decía la ley, pero el principio del altar sigue siendo necesario. ¿Cuál es el principio del altar, pastor? Que usted se presenta al altar a sacrificar a Dios. ¿Qué sacrificamos hoy en el altar? Sacrificamos alabanza, sacrificamos acción de gracia, sacrificamos adoración. ¿Alguien está escuchando lo que estoy hablando acá? Tú le diera ese fuerte aplauso a Cristo. ¡Aleluya! Hoy en día usted no tiene que venir al altar a presentar un sacrificio de sangre, porque ya Cristo lo hizo una vez y para siempre por todos nosotros. Pero sí seguimos con el mismo principio del altar, de que venimos a presentar sacrificios. Diga conmigo, sacrificios. Un sacrificio es algo que usted rinde y entrega. Un sacrificio es algo que usted se desprende. ¿Cuántos me entienden? Un sacrificio es algo que usted ofrece. Es decir, ya usted no se queda más con él. Ahora usted viene y lo presenta en el altar. Este es el sacrificio que vengo a presentar al altar. ¿Qué presentamos hoy en día delante del altar? Nuestra mala actitud. ¿Alguien me está escuchando? ¿Qué presentamos hoy en día delante del altar? Nuestra falta de perdón. Venimos y la sacrificamos en el altar. Porque es un sacrificio que lleva cuando usted tiene amargura en el corazón y falta de perdón. Si usted no lo presenta en el altar en sacrificio a Dios, usted va a seguir con esto toda su vida. Esto es algo con lo que usted va a seguir lidiando toda su vida. Hasta que usted no vaya al altar y lo rinda y lo entregue a Dios, esto va a ser un problema para toda su vida. ¿Me están entendiendo lo que estoy hablando acá? Muy bien, ¿qué le presentamos nosotros en el altar hoy en día al Señor? El miedo. ¿Sabe que el miedo es una de las cosas que más paraliza al cristiano, al creyente? El miedo es lo que hace que usted empiece a dudar y no le crea la verdad a Dios. El miedo fue lo que Satanás indujo a Eva cuando le dice, tú no vas a morir. Eso no es verdad lo que está diciendo Dios, sino que tus ojos van a ser abiertos, tú vas a empezar. Y Eva ahora le está teniendo más miedo a Satanás que el temor a desobedecer a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? El miedo hay que presentarlo en el altar.
Muchísima gente no obra en fe porque tiene miedo. Muchísimas personas no dan un paso decisivo por Dios porque tiene miedo de las cosas del mundo. Hay gente que no tomó una actitud firme en su casa y sigue permitiendo el pecado en su casa por esta palabrita que se llama miedo. Y no es capaz de confrontar las tinieblas por esta palabrita que se llama miedo. Personas que nunca se determinaron a creerle a Dios y a serle fiel por miedo. Wow. Espérate, si yo le voy a dar a querer a Dios así de esta manera, tengo que dejar hasta el trabajo que yo tengo. Déjalo. Y después, ¿cómo pago las cuentas, los biles y la vida que tengo? Créele a Él. Amén. Amén. No, espérate, pero si la cosa es así, entonces yo tengo que llegar a mi casa y poner orden en varios asuntos acá en mi casa. Hazlo. Pero ¿y si es así? ¿Y si mi hijo se va de la casa? ¿Y si me bota mi marido? ¿Y si pasa no sé qué? Créele a Él. ¿Alguien quiere darle un aplauso al Señor? Come on. Aleluya. ¿Qué presentamos nosotros delante del altar de Dios? Las inseguridades. No hay nada peor que la inseguridad. Las personas inseguras hoy en día son manipuladas por el diablo. ¿Sabe qué hace el diablo? Manipula a todos los inseguros. Todo joven que se levanta con inseguridad, ahí está siendo una marioneta del diablo. Cada vez que la persona se muestra con inseguridad, la inseguridad va a traer indecisión. La indecisión nunca te va a ayudar a dar un paso firme. Toda inseguridad siempre te va a llevar al temor y a la duda. ¿Lo haré o no lo haré? No, hombre. Yo recuerdo, se lo he contado varias veces a algunos acá. Yo no tuve ninguna inseguridad cuando fui a enamorar a mi esposa. Yo no tomé la margarita y empecé, ¿me quiere, no me quiere, me quiere? No, yo sabía que me iba a decir que sí. Yo sabía que eso iba a ser de que sí, que sí. ¿Y qué usted cree que pasó la primera vez que la enamoré? Me dijo que no. No me detuvo eso, fui la segunda vez. ¿Qué usted cree que pasó? Me volvió a decir que no. Fui la tercera y me dijo que no, pero hubo un día que dijo que sí. Y ahí todo cambió. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aleluya. Yo siempre dije, mi novia tiene que ser la niña más inteligente de la escuela, la más bonita, la más destacada, la más buena, porque yo creo que era todo lo contrario. Entonces yo tenía metas. En vez de proponerme cambiarlo yo, dije, no, mejor me tomo una novia así y ella es la que tiene todos los méritos. Y yo estoy al lado de ella y recibo por unción los méritos de ella. Gloria a Dios. Y así fue. Ella era la mejor de la escuela, la más destacada, la más inteligente y la más bonita también. Así que denle un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. El punto es que nosotros venimos delante del altar y el altar sigue funcionando hasta hoy. Y el altar todavía repercute hoy en día. Hoy en día, no piensen en aquella caja cuadrada que lo describe la Biblia, que era de bronce y que había que traerle leña y que bueno, que le poníamos a aquellos animales dentro y tenía fuego ardiendo y qué sé yo. Hoy en día sigue estando el mismo altar espiritual delante de nosotros. ¿Cuál es la actitud que tenemos nosotros delante del altar de Dios? ¿Con qué actitud nosotros nos presentamos delante de ese altar? Porque sigue estando el altar presente. La Biblia dice cuál era la actitud de Salomón. Y vamos conmigo a la palabra de Dios y dice Primera de Reyes capítulo 8, el versículo número 54. Y dice que cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración, porque fue una oración poderosa, y súplica, ¿qué hizo? Se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Vamos a darle un codazo al que está a tu lado y dile, despiértate, mijo, para que aprendas algo. Vamos, díselo, despiértate, abre los ojos para que aprendas algo. Se levantó de estar de rodillas con las manos levantadas delante del altar de Dios. Esta es la actitud que tenía Salomón delante del altar del Señor. Mire cómo se presentó. ¿Sabe que hay gente que critican al creyente porque está con las manos levantadas? Porque muchas veces viene y se arrodilla. Pero este hombre reconocía que todo lo que usted presentara en oración y en petición y todo lo que usted depositara en el altar, Dios lo recibía. Por eso venía con esta reverencia. Por eso venía, ¿cómo? Con esa actitud. Aleluya. Vamos, denle fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. La Biblia dice en el capítulo 6 de Isaías, y dice Isaías que hubo un año específico cuando muere el rey,
que él vio al Señor. Y dice que en aquel año que murió el rey, yo vi al Señor, describe Isaías, y las faldas del Señor llenaban el templo, y la gloria era poderosa. Y Isaías está describiendo en el capítulo 6 aquella visión, y de momento Isaías dice, no, pero espérate un momento. El que está en problemas ahora soy yo, porque estoy viendo la gloria de Dios, y yo soy un hombre de labios inmundos. ¿Cuántos me están entendiendo? Y el pueblo en que yo vivo también tiene labios inmundos. Oh, estoy en problemas, me voy a morir. Porque Isaías sabía que la palabra decía que nadie vería a Dios y seguiría viviendo. Hello. Porque no estamos preparados para resistir y soportar la gloria todopoderosa de Dios. Nuestro cuerpo no está preparado para eso. Isaías ve esta gran visión y dice, oh, ahora sí estoy en un problema horrible. Y dice la palabra de Dios y describe que un ángel, por supuesto, esto no fue que el ángel no tenía nada que hacer y lo quiso hacer él solo. No, enviado por Dios, obviamente. Dice que va al altar. Diga conmigo el altar. Porque delante de Dios hay un altar. Dice que el ángel va al altar y toma con unas tenazas un carbón encendido del altar. Y fue directo para donde estaba Isaías. Le dijo, párate muchacho, cayéndole atrás, porque Isaías corriendo, el ángel con aquellas tenazas. Y le pasó el carbón encendido por los labios. Y le da esta palabra, ahora mismo ha sido quitado tu pecado y tu culpa, porque el altar santifica. Vamos, denle ese aplauso a Cristo, gloria a Dios. Aleluya. Yo voy a entrar un poquito más profundo en el tema del altar. Hoy en día no nos damos cuenta de la importancia y la relevancia que tiene el altar para nuestras vidas. Y a veces no nos damos cuenta que es tan importante el altar, que en el trono de Dios sigue estando presente el altar. En el trono de Dios sigue estando el altar del incienso y sigue estando el altar de bronce. Y tiene carácter permanente. El libro de Apocalipsis lo describe de que todavía está ahí ese altar. ¿Alguien me está entendiendo? Quiero que usted vaya conmigo a esta palabra ahora. Y aquí quiero detenerme un momento. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Y dice así, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. ¿Y qué hizo él? Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. El pueblo se había alejado. Y esta es la característica de los que se alejan. Todo el que se comienza a alejar de la presencia de Dios, su altar se destruye. Su altar se arruina. Amén. ¿Se recuerdan el mandamiento de que el fuego debía estar constante y permanentemente encendido en el altar? Hay gente que lamentablemente tiene el altar arruinado. Hay gente que descuidó el altar a Dios. Y no tiene ni su altar encendido, ni siquiera compuesto. Elías le dijo al pueblo, acérquense a mí. Y empezó a componer el altar a Dios que estaba arruinado. Y yo te pregunto en esta mañana, pon la mano en tu corazón, por favor. Vamos, ponla ahí. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está el altar que tú le levantas a Dios? ¿Está arreglado tu altar? ¿Está compuesto tu altar? ¿Está encendido tu altar? ¿Está activo tu altar? ¿O no tienes ninguno? ¿O jamás has tenido idea de lo que es un altar a Dios? Hay gente que descuidaron el altar a Dios. No se preocuparon por esa parte. Y usted se tiene que entender este principio. Cuando usted se aparta del altar, el altar se arruina. El altar se descuida. De hecho, el altar se apaga. Porque hay que estar constantemente atendiendo el altar. ¿Cuántos comprenden? La desobediencia arruina el altar. El pecado derriba el altar. ¿Cuántos me están entendiendo? Al altar se llevaba una ofrenda por el pecado, que moría por el pecado de uno. Cristo lo hizo por todos nosotros. ¿Qué es lo que estamos trayendo nosotros al altar? No traemos nada. Está nuestro altar vacío. Ni siquiera las gracias le damos a Dios a través del altar, porque el altar comunica al cielo. El altar eleva al cielo. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Sabe? Sí, come on, dale ese aplauso fuerte al Señor. Y aquí vengo ahora con lo importante de esto. ¿Cómo está el altar en tu casa?
¿Cómo está el altar en tu casa? ¿Hay algún altar en tu casa, Dios? Usted se recuerda que en algunos lados donde se practicaba la idolatría, le tenían hecho un altar a un ídolo y tenían en una esquina en la pared, habían hecho una repisita y habían puesto una imagen de cera ahí, de yeso o lo que fuera, y ahí adoraban a San Caralampio el Angustiado. ¿Usted se recuerda de eso? Y usted entraba a muchas casas y usted lo veía. En otras se encontraba detrás de la puerta el coco con las cosas raras, con las 4 plumas, con 2 o 3. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Por qué? Porque le tienen hecho un altar a ese ídolo. Pero Dios tiene su altar también. Y es un altar no hecho de manos de hombres. Es un altar espiritual en el que usted se presenta al Señor. Y yo le pregunto, ¿cómo está tu altar familiar? ¿Es tu casa el lugar donde tú te reúnes a presentarle al Señor el agradecimiento tuyo por tu casa? ¿O es tu casa el único lugar donde de tiempo en tiempo hay tranquilidad y es todo el tiempo un avispero de peleas? ¿En qué convertimos nuestra casa? ¿Cómo podemos invocar el nombre de Dios y que Dios traiga paz si nosotros lo que traemos y volcamos a nuestro hogar son peleas, discusiones, disensiones, mal carácter, divisiones? ¿Alguien me está escuchando? Amén. Se supone que nosotros queremos traer al altar de nuestra casa adoración, unidad, paz, amor. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Nuestra casa, ¿en qué la convertimos nosotros? La Biblia dice que honroso sea la cama, el lecho, sin mancilla. Es decir, que no esté manchado. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Es decir, la cama es un mueble que es parte de una habitación de la casa. Es un lugar donde el matrimonio tiene descanso y tiene intimidad. Y la Biblia dice que esto tiene que ser también de honra. ¿En qué convertimos nosotros nuestra cama matrimonial? ¿En un lugar donde se discute y se pelea? ¿Donde nos acostamos todo el tiempo enojados? ¿O un lugar donde uno tiene descanso? ¿En qué convertimos la cama matrimonial para aquellos que viven solos? ¿En un lugar donde estoy constantemente viendo las redes sociales? ¿En un lugar donde me puse a ver televisión porque puse el televisor en la habitación? ¿En qué lo convertí? ¿O en un lugar de descanso donde quiero que Dios me dé paz? Donde quiero que Dios me hable también. Porque la Escritura dice que Dios habla en sueños también. ¿Cuántos me dicen amén? Luego se me aparece un hermano y me dice, pastor, tuve un sueño. Cada vez que me empiezan por ahí, ya yo por dentro empiezo a invocar el nombre del Señor. Señor, asísteme en esto por lo que más tú quieras. Pastor, tuve un sueño y soñé con una serpiente y que venía y luego una cosa oscura y salía una cosa rara y yo rápido hago una acotación. Yo no soy intérprete de sueños, voy a empezar por ahí. Y hermano, eso no fue un sueño, eso fue una pesadilla. ¿Qué comió antes de acostarse? Ay, fueron unos burritos gordos así grandes, unas chalupas, Y yo, no, hermano, no coma más esas cosas antes de acostarse. ¿Cómo usted pretende de que Dios me va a hablar y de que yo voy a tener un sueño de paz si antes de acostarme yo estuve viendo toda la televisión que el mundo da? ¿Cómo usted pretende de que el matrimonio tenga su descanso junto y en comunión cuando uno se acuesta y el otro todavía está viendo televisión? Nadie me mire al de al lado ahora. ¿De qué manera vamos a poder tener esta unidad en el espíritu matrimonial? La Biblia dice que en el matrimonio ya no son más 2. Ahora son 1. ¿No es cierto? Entonces, si somos 1, tenemos que estar unidos, porque ya no somos 2. Si vamos a la casa de Dios, vamos los 2. Si vamos a dormir, vamos los 2. Si vamos a comer, vamos los 2. Ah, no, ella siempre come sola porque él está haciendo otra cosa. Ella siempre se acuesta sola porque él está haciendo otra cosa. Nosotros tenemos que honrar ese hecho. ¿Alguien me dice amén? Amén. Diga conmigo, hay que honrarlo. Espérate que ya voy, que estoy trabajando. No, espérate nada. O se levanta ella de la cama o se acuesta él, una de las dos. Más vale que ella se levante de la cama, ¿verdad? Denle el aplauso a Cristo, gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe? Nosotros queremos que el fuego del altar se mantenga encendido. Y queremos de que en nuestro hogar también tenga lugar este altar familiar. Donde venimos nosotros a traerle a Dios sacrificios de honra. Me llama la atención de que muchas veces aquí en la iglesia hay gente que me ayuda a mantener el altar encendido.
Hay gente que yo no tengo que llamarlo a que venga acá al altar. Ellos vienen solos, porque ellos reconocen que aquí hay un altar. Y ellos claman, ellos gimen, ellos adoran, ellos bendicen. Ellos saben que hay un altar a Dios acá. Elías llamó al pueblo: acérquense a mí, que aquí está el altar. Usted sabe que hay otros de que no, bajo ningún concepto, quieren acercarse al altar. No estoy hablando de esta plataforma, estoy hablando del altar espiritual que se hace para el Señor. Entonces adoptan aquella actitud de que no, eso no es conmigo, no, yo me quedo aquí. No, porque si voy para adelante, el que le pone la mano en la cabeza le da una sirimbeca y capaz que se me pegue. Como si fuera una enfermedad. ¿Alguien me entiende? ¿Qué hizo Salomón? Fue hacia el altar. Se arrodilló, invocó el nombre de Dios, alzó sus manos, se consagró allí delante del altar. ¿Sabe? La Biblia dio unas medidas que dijo Dios a través de Moisés que debía tener el altar. ¿Sabe qué hizo Salomón cuando hizo el altar de bronce, que él construyó el templo aquel majestuoso? Lo hizo 20 veces más grande. El altar de Salomón era con unas medidas totalmente diferentes. Por eso ahora usted entiende cuando sacrificaron los 1000 bueyes. Porque si el altar era pequeño, ¿dónde cabían 1000 bueyes ahí encima? Él hizo un altar enorme. Porque él dijo: yo tengo un Dios enorme, yo lo tengo que adorar con todo. Yo le tengo que traer todo. Vamos a darle ese fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. ¿Sabe? En el tiempo del sacerdote Elí, la Biblia describe de que el altar se apagaba. A cierta hora, a cierto tiempo, antes de dormir, iban y apagaban el altar. Y solamente se mantenía encendido por el día. Y Dios había dicho que no se podía apagar el altar. ¿Sabe qué pasó con Elí? Que Dios le había dado promesas de bien. ¿Sabe qué hizo el Señor con esta actitud negativa? Retiró sus promesas. Y la Escritura recoge que Dios le dijo: yo te había dicho que tú y tu casa serían benditos, que tú y tu casa recibirían bien. Ahora nunca tal yo haga. Y ahí se viró contra él y empieza a decirle todo lo malo que va a pasar. Y le dijo: en tu casa todos van a morir de edad viril. En tu casa no va a llegar ninguno anciano, porque tú no valoraste mi altar. La Biblia describe que en el tiempo de Elí la visión escaseaba. Es decir, al sacerdote y al juez se le llamaba también el vidente. No había visión de Dios. No había revelación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el altar no se valoraba. Es cuando interviene un niño pequeño llamado Samuel, al cual Dios lo empieza a llamar y le empieza a hablar, porque este sí valoraba la presencia de Dios. Yo tú le diera un fuerte aplauso a Cristo. Come on. Aleluya. Un altar descuidado no está encendido. Un altar apagado, ¿cómo esperamos presentar un sacrificio y que suba al cielo si está apagado el altar? No puede haber. ¿Sabe? Nuestra ofrenda monetaria. La Biblia dice de que el apóstol Pablo le hacen llegar una ofrenda monetaria a la iglesia. Y cuando él la recibe, ¿qué fue lo primero que hizo? Presentarla en el altar. Y usted se pone a pensar: se quemaron los billetes si los tira para el fuego. No, él dice: recibí lo que enviaste. Ofrenda acepta, sacrificio agradable, olor fragante. Lo presentó en el altar. Cuando usted trae su ofrenda monetaria, hacía lo mismo que estaban haciendo estas personas, que la presentaban en el altar. La Biblia habla de presentarnos al altar con actitud de gracia, con un sacrificio de agradecimiento. Ahora, nuestro sacrificio, usted no tiene que echarse al hombro un carnero y traer una oveja delante del altar. No, ahora usted viene y sacrifica alabanza, adoración, acción de gracia y las presenta en el altar a Dios. ¿Por qué? Porque a través de ese altar sube a la presencia de Dios. Vamos a darle ese fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. La Biblia dice así, el Salmo 50, 23, que el que sacrifica alabanza, ¿qué hace? ¿Cómo sacrificamos alabanza? Usted vino al servicio temprano, a la hora de la alabanza y la adoración. ¿Y qué hizo? Usted presentó en el altar a Dios su sacrificio a Dios de alabanza. Pero imagínese, aquel que llegó al servicio
No hablo del que llegó tarde, no, ese está en otro nivel. Estoy hablando del que está en el momento de la alabanza y la adoración. ¿Y ahí qué está haciendo? Mirándose el churre que tiene en la uña esta. ¡Ay, qué barbaridad! Me la tengo que cortar. Hello. Ay, mira este pellejito. Mira las cutículas como las tengo. Ay, por tu madre. Ay, esta uña que me pusieron en los chinos me quedó mal. ¿Usted se imagina? ¡Qué barbaridad! Los otros días veo en las redes sociales una mujer elegante, vestida de oficina, pero cuando enfoco bien, tenía un letrero abajo que decía, muy elegante, pero se le olvidó que tenía un zapato de un tipo y otro de otro. Tenía un tacón y tenía otro zapato de otro modelo. Y la apresurada salió seguro con las cargas y la presión del día. ¿Cómo nos presentamos nosotros para darle al Señor un sacrificio de alabanza? Porque Él dice que me honra el que sacrifique esa alabanza. Yo te pregunto, ¿estás honrando a Dios tú? ¿En verdad crees que Dios recibe honra con tu sacrificio de alabanza? ¿No creerías tú que podríamos mejorar ese sacrificio de alabanza? Oh, yo tú le diera un aplauso al Señor. Come on. El diablo sabe la importancia que tiene el altar. Por eso él pone en los corazones de la gente, no pases allá adelante, quédate acá atrás y de acá atrás tú lo ves todo. ¿Sabe quién hizo eso? Zaqueo. Zaqueo se encaramó en el árbol sicómoro para ver a Jesús de lejos. Yo lo veo desde aquí. Todo lo que pase allá adelante, cuando la gente pasa adelante, yo lo veo desde aquí. Igualito que Zaqueo. ¿Y qué le dijo Jesús? Ahora mismo bajas de ahí antes que te dé 2 correazos. ¿Usted se acuerda? Zaqueo bajó como si fuera el bombero por el tubo eso. Sí, señor, sí. Voy para tu casa ahora. Le envió un mensaje de texto a la mujer, corre, apúrate, que Jesús va para allá. Se imagina la mujer arreglando la cocina, arreglando la casa, pasando el vacuum, guardando al perro, quitándola de eso los muebles. Y habían hecho el laundry ese día, la ropa regada por toda la casa, aquello era tremendo. Y Jesús, dale que voy para allá. Entra Jesús por la puerta y todo como si fuera acción de magia. La casa de Zaqueo súper lista. La alfombra con vacuum, todo. Y la mujer acostada en el cuarto. Sin aviso. Eso no se hace. ¿Se imaginan? Estaba sin fregar el desayuno de hace 3 días atrás. Sin fregar, como hay bastante plato y bastante cosas. Un día conocí a alguien que me dijo, yo me quité los problemas del fregado con mi esposa. Sí, porque quiso traer a la casa de que un día tú y un día yo. Y así que un día yo, está bien, no hay problema. ¿Sabe qué hizo? Compró cubiertos desechables. El día que me tocaba a mí, yo los ponía. Yo decía, eso es trampa, no se vale. Hoy hay que comer con esto. Ella empezó a hacer lo mismo, ya nunca más se friega en mi casa. Ahora todos comemos con cubiertos desechables. Un día le propuse a mi esposa eso. Le dije, ¿sabes qué? Escuché a esta persona que dijo que en su casa de comedor decía, ni inventes ni nada de eso. Aquí se come con tenedor y cuchara. Denle el aplauso a Cristo, gloria a Dios. Aleluya. La Biblia dice en Ezequiel 28 que el diablo se paseaba entre las piedras de fuego. Mire cómo fue creado este diablo. Obviamente no era el diablo. El que se paseaba ahí era el querubín protector que Dios creó. El día que fue creado, dice que los tamboriles estuvieron dispuestos, las flautas estuvieron dispuestos, todo instrumento de música estuvo dispuesto. Lo crearon de una manera extraordinaria. Su cuerpo con berilio, con jaspe, con piedras preciosas fue creado. Era tal la majestad y la magnitud que el cielo entero se admiró de esta creación. Es un ser creado. Hello. Lo creó Dios. Y dice que entre las piedras de fuego en el reino de los cielos se paseaba este ángel protector. Hasta que se halló maldad en su corazón. Nunca más estuvo delante del altar de Dios. Nunca más fue expulsado. Él sabe y él conoce el poder que tiene el altar a Dios.
Por eso el diablo constantemente te entretiene para que tú no presentes nada en el altar, para que tu altar esté apagado, para que tu altar esté arruinado, para que tú no sacrifiques ni alabanza, ni adoración, ni ofrenda, ni nada en el altar a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando el altar familiar está encendido, usted ve una familia unida. Cuando el altar familiar está encendido en el hogar, usted se encuentra de que sí vienen pruebas, pero Cristo las vence. Cuando el altar familiar, come on, dale ese fuerte aplauso a Cristo. Cuando el altar familiar está encendido, usted encuentra de que sí se puede con Cristo, de que sí hay paz, de que sí hay entendimiento, de que las pruebas se vencen juntos. De que no se queda permanentemente la pelea y la discusión. Podemos tener un momento de desacuerdo, pero eso fue un momento de desacuerdo. Lo que permanece es la unidad. ¿Alguien me puede decir amén? Vamos, déle ese fuerte aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo reclamó y se quejó por la actitud que tenían los fariseos. ¿Sabe qué decían los fariseos? Los fariseos decían que si cualquiera juraba por el altar, no era nada, pero que si juraban por la ofrenda que estaba sobre el altar, ese era deudor. Y Cristo les reclama eso, porque ellos llegaron un poco más lejos. Ellos dijeron, cualquiera que jure por el templo, no es nada, pero si jura por el oro del templo, ese es deudor. Y Cristo dijo, tan mal, ustedes son ciegos guiando a ciegos, porque ¿qué va a ser más grande? ¿El templo o el oro? Porque el templo es el que santifica el oro. ¿Qué va a ser más grande, la ofrenda o el altar, que es el que santifica a la ofrenda? Come on, dale el aplauso fuerte a Cristo. Entonces no se trata de la ofrenda que yo doy, se trata del lugar donde yo estoy dando esa ofrenda, que es el que santifica la ofrenda que yo traigo. Entonces por eso necesito el altar mío, que esté arreglado, que esté encendido, que su fuego no se me apague en ningún momento. ¿Cómo yo puedo mantenerme en una comunión constante con el Señor? Cuando el altar mío siempre está encendido. Cuando yo sé que todo lo que yo presento delante del altar sube como olor fragante delante de Dios. Hoy en día el altar sigue teniendo la misma importancia que antes. ¿Cuántos me dicen amén? Vamos, déle ese fuerte aplauso a Cristo. ¡Aleluya! Y póngase de pie, por favor.